Saca a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Todo tiene su tiempo. Un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Saca a Dios de los templos. Todos los domingos de 22 a 23 horas. Todo tiene su tiempo. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están. Me preguntan por qué amo a mi Señor. Muy buenas noches, aquí comienza Todo tiene su tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Aquí les habla como cada día domingo, Cristian Oyarzo. Junto conmigo mis amigos, mis hermanos Sebastián Oyarzo Ojeda y nuestro hermano Pedro Chihuay Rauque. Dios les bendiga, Sebastián, Pedrito. Dios te bendiga, hermano Cristian, hermano Pedro. Que Dios bendiga a todas las personas también que nos están mirando. Les envío un saludo como cada día domingo a mi esposa, Jacqueline Vargas, y a mis hijas, Francisca, Emilia, Lucero y Belén. Que Dios les bendiga a mis 4 hijas. Dios les bendiga grandemente, y también a mis papitos también, que siempre nos están escuchando todos los domingos. Alberto y Lidia, que Dios les bendiga. A mi suegra Cecilia, que siempre nos envía saludos, así que a ustedes también. Muy bien. También quiero enviar un saludo. A nosotros igual nos envían saludos. Sí, a ustedes igual. Excelente, Pedro igual. Sí, también. Qué bien. Quiero enviar un saludo también a unos amigos, don Hugo Villegas y su esposa Selene Pérez. Bien, que Dios les bendiga también, que ellos también nos escuchan. Qué bien. Los días domingos, así que Dios les bendiga también a ellos. Saludos entonces para don Hugo Villegas. Nuestros saludos, nuestros abrazos también, Pedrito, Dios te bendiga. Sí, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Gracias, Pedro. Muy contento de poder estar un domingo más juntos y reunidos. Un saludo muy especial a todas las personas que tienen la posibilidad de vernos a través de las diferentes plataformas de Radio Polar. Decirle que vamos a conversar 1 hora acerca de las cosas de Dios. Así es. Este programa se trata de eso, de Dios, de cuál es el plan de salvación de Dios para con la humanidad. Así es, muy bien. Un saludo, como siempre, enviamos a nuestros hermanos de la Iglesia del Señor Apostólica, a nuestros pastores, el pastor Adán, la pastora Mirta Valenzuela, si hay alguien que nos podría estar escuchando en la cárcel pública, o en el hospital clínico, o en las diferentes clínicas. Así es. De nuestra región, que el Señor les bendiga y les fortalezca tanto a las personas que están internadas o a las personas que trabajan en ese lugar. Y como es habitual, un saludo muy especial a mi esposa María Elena Carajal, que el Señor mucho le bendiga, bien, y a cada una de mis hijas, muy bien. Elizabeth, Camila, Elene y Nicole. Y el día de hoy quiero enviar un saludito especial, hermano, para unos amigos. Se llama Juan Carlos Arenas, para él y para su esposa Claudia. Conversábamos delante y ella me decía si podíamos anotar a su papá para oración. Muy bien. Su papá se llama don José Ojeda Aubel. Él está en Santiago, tuvo que ser trasladado por este tema del virus del COVID, y está inconsciente, está entubado. Así que yo le decía que nosotros no teníamos problema en orar, pero que ellos también podían acercarse a Dios y orar. Muy bien. Cuando uno se acerca a Dios con una forma sincera, Dios nunca le va a echar fuera. Así es. Y Dios le va a responder. Bien, Pedro. Que Dios mucho le bendiga, ¿no? Gracias, Pedrito. Estaremos entonces en algún momento presentando estas vidas a nuestro Dios. Vamos a ir de inmediato con nuestros auspiciadores, que con la ayuda de nuestro Dios han hecho posible que por ya más de 13 años podamos estar junto con ustedes entregando, como bien decía nuestro hermano Pedro, el plan. Dios tiene un plan de salvación. ¿Por qué de salvación? Porque el hombre está perdido, el ser humano está perdido. Pero Dios tiene un plan de salvación que en un momento más vamos a estar explicando junto con la palabra de Dios. Pero durante este tiempo hemos tenido distintos auspiciadores y damos las gracias a los que se han mantenido en el tiempo, como Carnicería Villolvido, Casa Cuevas, que han estado con nosotros desde un principio, y los que se han ido añadiendo también en el tiempo, como Funeraria Jesús Nazareno, como La Casona de la Pichanga. Así que hoy día ingresa como oficialmente lo vamos a ver ahí, La Casona de la Pichanga, ya incorporado a nuestro set de auspiciadores, quienes con la ayuda de nuestro Dios hacen posible. Y también tenemos algunos cambios, como Funeraria Jesús Nazareno, ahí lo van a ver ustedes. Se mantiene el Fantasma Negro de Altamiro, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Los que nos siguen saben de qué estamos hablando. Ahí nuestro hermano Pedro descubrió que había un fantasma negro en el vidrio de
Altamiro, ¿cierto? Sí. Pero, Oye, pero y- ahí usted lo puede ver y usted lo puede identificar dónde está ese fantasma. Yo recuerdo que la casona hacía unas pichangas exquisitas, pero se me fue olvidando el gustito. Ah, sí, te fue. Sí, se me fue olvidando como que habría que recordarlo otra vez. El gustito de esas pichangas. Pero eso habría que recordarlo comiendo. Claro. Bueno, para eso habría que... Hay que hablar con la dueña. Sí. Sí. Yo creo que sí. Vamos a ir de inmediato con nuestros auspiciadores. Funeraria Jesús Nazareno, ubicada en calle Martínez de Aldunate, 1615. Contamos con modernas carrozas fúnebres, traídas desde Estados Unidos y España. Convenios con INP, todas las AFP, aseguradoras, Dipreca, Capredena. El teléfono es el 612-22-2689-76. No lo olvide, Martínez Aldunate, 1615, en el barrio 18 de septiembre, Funeraria Jesús Nazareno. Comercial y carnes de la Patagonia Limitada es Carnicería Villa Olvido. Las mejores carnes de la Patagonia, Errázuriz, 401, esquina Avenida España. El teléfono es el 612-229885. La atención de lunes a sábado por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15 a 20-30 horas. Carnicería Villa Olvido. Comercial de deportes y música, Casa Cueva. Más de 50 años al servicio del deporte, la música y la entretención. Aquí podrá encontrar maquinaria para ejercicios, trofeos e instrumentos musicales. Su dirección es Bories 615 y el teléfono es el 612-2292-84 en el centro de Punta Arenas, Casa Cuevas. Peluquería y estilista profesional Maricel, especialista en visos, mechas, colorimetrías, cortes, desmechado para lolos y lolas. Calle Club Hípico, 1202. El teléfono es el 612-223326 y la atención de lunes a sábado de 14 horas en adelante. Peluquería y estilista profesional Maricel. Tiendas Altamiro, perfumería, bazar y vestuario. Casa Matriz, José Nogueira, 1117. Sucursales, Colón 643, Ignacio Carrera Pinto 675, José Nogueira 1168 y Bories 932. El teléfono es el 612-224520. En Punta Arenas, tiendas Altamiros. Constructora Maranata Spa. Asesoría y construcción a cargo de profesionales. Ofrecemos un servicio completo, técnico con atención y asesoría a sus requerimientos en todo tipo de construcción y consultas. Llámenos y contáctenos para coordinar una visita. El teléfono es el 995-367600. En Punta Arenas, Constructora Maranata Spa. La Casona de la Pichanga Calientes. Ofrecemos las más exquisitas pichangas y salchipapas caseras, con papitas elaboradas en casa y productos de alta calidad. Bajo nuestro lema, un trabajo familiar, atendemos de miércoles a sábado de 19 horas a 12:30 horas de la noche, con reparto a domicilio. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Nuestro número de contacto es el 997-015-787. No lo olvides, la Casona de las Pichangas Calientes, un trabajo familiar. Muy bien, ahí estamos entonces con nuestros auspiciadores que ya se incorpora oficialmente, ¿cierto? La Casona de las Pichangas Calientes. Muy bien, muy buena promoción ahí veíamos de este nuevo auspicio que le damos también la bienvenida ahí junto a la voz de nuestro hermano Pedro Chihuay. Rauque. Muy bien, Pedrito. Un 7, Pedro, ¿ah? Sí, excelente. Gracias, Pedrito. Un 7 coeficiente 2. Muy bien, muy bien. Tengo que hablar con la dueña de la pichanga. Muy bien, Pedro, gracias. Vamos a ir de inmediato con lo que es la palabra de Dios.
Bien decía Pedro, me dio vuelta, siempre como que hay algo de repente que abre nuestro entendimiento. Y tú dijiste el plan. Lo hemos dicho muchas veces, el plan de salvación que Dios tiene. Porque Dios tiene un plan de salvación para el ser humano. Así que queremos comentar junto con ustedes, dar a conocer cuál es ese plan que Dios ha diseñado para el ser humano. Y dentro de este plan está usted que está mirando en casa, usted que ha sintonizado Radio Polar, usted que se ha quedado viendo la palabra del Señor. En este día queremos compartir la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios en este día. Y para eso vamos a leer primero la Biblia, su palabra de Dios, que está en el libro de Esdras, capítulo número 10, versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Amén. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias en primer lugar por el privilegio que nos das de poder ser testigos, de escuchar tu palabra en este día. Tú nos has dado entendimiento para poder comprenderla. Pero lo más importante es tu Espíritu Santo, que nos hace poder entender esta palabra en su raíz, en su base. Hace que esta palabra pueda ingresar en lo profundo de nuestro ser y causar un impacto en el alma y en el corazón. Te pedimos que tú te levantes en este lugar, allí donde están nuestros hermanos y amigos, que tú te levantes y que te muevas en ellos y que reprendas toda obra maligna, todo pensamiento, en el nombre de Jesús, todo mal pensamiento, para que tu palabra pueda ingresar libremente a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La confesión de Esdras. Este gobernador en los tiempos de Israel, al regresar del cautiverio, con un buen grupo de hombres, mujeres y niños israelitas, era una nación que ahora volvía con muchas costumbres distintas a las que tenían en un principio. Ellos habían vivido 70 años en cautiverio y venían con una mundanalidad, venían con una opresión donde habían estado cautivos en Babilonia. Y con toda esta situación, ellos se habían alejado de la ley de Dios. Estaban lejos de lo que Dios le permitía a través de sus mandatos. Por esta razón, el gobernador y sacerdote Esdras aquí hace una confesión ante Dios. ¿Por qué? Porque a él le daba dolor lo que veía en el pueblo. Cuando una autoridad ama a su nación, cuando una autoridad ama a su país, ama a su región, su ciudad, se duele cuando ve dolor, se duele cuando ve aflicción. Y muchas veces no tiene los recursos tal vez para poder hacer algo. Pero aquí Esdras, que era una autoridad de Israel, era un gobernador de ese lugar, encontró el recurso más grande y perfecto que pueda haber, que es la oración. Pero una oración de confesión de pecados, que fue lo que hizo Esdras aquí. Porque el pueblo se había rebelado. El pueblo estaba adorando ídolos e imágenes. Y a Dios ya lo habían dejado de lado. El pueblo no se daba cuenta que todo lo que tenían era por obra de Dios. Todo. En este tiempo tan difícil que vivimos en la ciudad de Punta Arenas, tenemos que darnos cuenta que hemos perdido muchas cosas, como las relaciones con nuestra familia que están lejos de nosotros, como el poder ir a otra ciudad, a otro lugar, a otra provincia
como el poder saludarnos, como antes que lo hacíamos con un abrazo, con un saludo de manos bien apretado. Esas situaciones han quedado de lado. Yo creo que las extrañamos, por supuesto que sí, porque hemos sido encerrados en nuestros hogares para que vamos a estar con una mejor salud o para alejarnos de la pandemia. Cuando perdemos algo nos damos cuenta de lo valioso que es. Antes de eso, pareciera que todo es normal, pareciera. Pero Dios es el que está peleando esta batalla por nosotros. Y si Dios ha permitido que tú estés en tu hogar, si Dios ha permitido que tú tal vez estás contagiado con esta enfermedad, tienes que saber que Dios tiene la última palabra. Y Dios es el que te va a sacar de esa enfermedad. Esto era lo que el gobernador Esdras había entendido. Había entendido que solamente Dios podía abrir caminos y que si el pueblo no se arrepentía, iban a seguir en decadencia espiritual y en decadencia, por supuesto, también material. Por eso que leíamos en un principio que Él dio el ejemplo, Él hizo confesión, Él lloró y se postró delante de la casa de Dios. Lo hizo Esdras. Es maravilloso cuando una autoridad puede tomar el control y dar el ejemplo. Con su ejemplo, el pueblo lo podrá seguir hacia una buena conducta. El gobernador se humilló. ¿Ante quién? Ante Dios. ¿Qué pasaría si nuestra primera autoridad se humillara ante Dios? ¿Qué pasaría si la intendenta nombrada no hace mucho le pidiera perdón a Dios por Punta Arenas? ¿Qué ocurriría si Dios mirara su corazón? ¿Qué pasaría? Una buena pregunta. Porque tal vez Dios respondería. Porque Dios, cuando ve un corazón humillado y humilde, Dios responde. Pero que aquí Esdras se humilló. Y esto lo siguieron los hombres, las mujeres y los niños. Y dice que el pueblo lloraba amargamente. Lloraban porque veían a su gobernador llorando. Por la maldad que había. Por la maldad que consumía. Por los corazones duros que habían en ese lugar. Pero ahora vayamos a nosotros personalmente. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos cuando nosotros pecamos? El pecado, bíblicamente, es errar en el blanco. El blanco perfecto es Cristo, es Jesucristo. Ese es el blanco. Y aquel que no va por el camino de Cristo está en pecado. Es decir, se ha desviado del blanco. Está errando al blanco perfecto que es Cristo. Por lo tanto, toda persona que no está caminando en Cristo está en pecado. Está en rebelión. Está con culpa. Es lo que ocurre en nuestra sociedad actual, donde cuando usted presenta a Dios, se ve tan lejano para muchos, se ve tan lejos, pareciera que Dios no está involucrado en nada. Y el que formó todas las cosas se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Y Él anhela que su pueblo, que usted, que yo, todos nos podamos arrepentir y llegar a Dios. Estamos subiendo cada vez más en el contagio. Punta Arenas hoy día es famosa, no por el turismo, ni por el viento, ni por el mar, sino que es famosa por esta pandemia, que ha avanzado notoriamente en nuestra ciudad. ¿Qué hacer? Hay una solución: orar, humillarse a Dios, arrepentirse, decirle a Dios, aquí estamos, mira nuestras faltas, nos arrepentimos de nuestra maldad, nos arrepentimos porque hemos estado errando en el blanco. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces decimos, no me importa, o niego que estoy mal,
o distorsiono. Pero hay un punto cuarto, que es enfrentar lo que me está pasando. Cuando nosotros erramos el blanco, tenemos 4 posibilidades. Lo podemos negar, lo podemos distorsionar, podemos decir que no me interesa, no me importa, o podemos enfrentarlo. Esdras, el hombre del que estamos hablando, el gobernador de Israel, él tomó la última decisión. Tomó la última alternativa, la cuarta, que es hacer frente. Es lo más difícil. Reconocer que hemos fallado. Reconocer que nos equivocamos. Reconocer que solamente Dios es la verdad. Y lo que nos rodea muchas veces es mentira. Hay engaños, hay falsedades, hay robos, hay hurtos, hay aprovechamientos, hay violencia. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. ¿Y qué nos queda? Arrepentirnos, como lo hizo Esdras, el gobernador, con toda su gente. Y tenemos otro ejemplo. Nínive, una ciudad asiria, que también se arrepintió. Y Dios tenía destinado un castigo para ellos y Dios sacó el castigo. Porque Nínive se arrepintió. Dice la Biblia que todos, desde el rey hacia abajo, todos oraron y ayunaron. Ayunaron para que Dios haga esa obra. ¿Qué pasaría en la ciudad si proclamamos ayuno a todos? No hablo solamente de las personas religiosas, porque esto no es de religión, esto habla de arrepentimiento hacia Dios mismo. Reconocer que hay un Dios, reconocer que Dios tiene poder para cambiar todas las cosas. El arrepentimiento, la confesión. Cuando confesamos, no es que Dios no lo sepa, porque Dios conoce todo lo que hacemos. A Dios no le podemos guardar secretos, porque Dios está mirando en todo lugar. Entonces, la confesión no se trata solamente de decirle a Dios que hemos pecado y hemos fallado, sino que se trata de apartarnos, de ya no seguir por ese camino y caminar hacia el blanco, hacia el blanco perfecto que se llama Jesucristo. Porque, repito, pecado es errar, el blanco es desviarnos, y el mundo está desviado, totalmente desviado de Dios, totalmente desviado de Cristo. Quizás estamos demasiado materialistas y las cosas que Dios nos ha entregado por misericordia ocupan a veces el primer lugar de nuestra vida. Y Cristo pasa al último. Sí, hemos fallado. Nos hemos equivocado rotundamente en colocar por delante nuestras pretensiones personales, en que la gente nos levante y nos admire por lo que somos o por lo que hemos hecho. Pero la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos y al humilde de Él tiene compasión y se complace justamente del humilde. ¿Tenemos culpa? Sí. ¿Tenemos pecado? También. Cuando reconocemos que hemos fallado, cuando reconocemos que hemos pecado, hacemos diferencia entre el bien y el mal. Antes de eso somos ciegos. Antes de eso nuestra vista está bien nublada, bien oscura. No vemos lo que pasa. Porque dice la Biblia que el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo, oscureció la vista de los hombres y de las mujeres. El Dios de este siglo cegó la vista. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo. No, si Satanás no existe. ¿Quién promueve la violencia? ¿Quién promueve la maldad? ¿Quién promueve la mentira si no es el demonio, que vino a robar, a matar y a destruir? Eso hace el diablo.
cuando Él destruye una familia, cuando Él destruye tu corazón y tu vida, cuando Él te tienta de distintas formas para que tú peques, para que falles, eso hace el demonio porque Él te quiere destruir y quiere enviar tu alma al infierno. Pero dice la Biblia que Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Muy bien, ahí estaba entonces la palabra del Señor, que como cada día domingo la palabra de Dios habla a nuestra vida, a la mía, a la suya, a mis hermanos aquí. Nos habla Dios, nos confronta, a cada uno de manera particular. Repetimos esto siempre, que la palabra siempre es individual. Usted no piense que es para otro, es para usted, como es para mí. Siempre. Si Dios permitió que usted escuchara esta palabra, es porque había algo necesario que usted a lo mejor necesita sacar de su interior, necesita confesar delante del Señor, delante de Dios. Entender que esas situaciones son necesarias confrontarlas, confrontar nuestro error, confrontar nuestra falta. Nos cuesta tanto, Pedro, a los seres humanos, Sebastián, confrontarnos a nosotros mismos, porque siempre nosotros tenemos una careta, siempre presentamos la mejor parte de nosotros, en todo orden de vida, en el trabajo, en el amor, en la familia, en todo. Siempre cuando nosotros nos presentamos delante de alguien, presentamos la mejor careta. No presentamos nuestros errores, nuestros defectos. Y muchas veces terminamos convenciéndonos de eso que presentamos, como que fuera lo único, como que no tenemos errores, pero sí tenemos todos los seres humanos. Tenemos falencias, tenemos errores, tenemos pecados, que lo tenemos ahí guardaditos, que nadie sabe, o no quisiéramos que nadie sabe. Y está bien. Pero sí es importante que nosotros lo presentemos delante de Dios. A lo mejor usted no quiere que lo que ha hecho en el pasado salga a la luz. A nadie nos gustaría que lo que hemos hecho en el pasado saliera a la luz. Porque hay cosas que hemos hecho que son vergonzosas, que no son dignas, que no son honrosas para nuestra vida, para nuestra apariencia, para nuestra presentación personal delante de la sociedad. Entonces las tenemos ahí. Pero sí es importante, como bien nos decía la palabra de Dios, presentarle a Dios. Él ya lo sabe, pero está esperando el gesto. Porque Él ya sabe, conoce nuestra vida. Incluso Dios se acuerda hasta de lo que nosotros nos hemos olvidado. Dios lo tiene ahí presente. Pero cuando nosotros presentamos los pecados delante de Dios, qué lindo lo que nos dice la palabra cuando dice que Dios se olvidará de nuestro pecado, incluso del pecado, del remanente de nuestra heredad, es decir, de las generaciones futuras. Dios se olvidará. Pero Él necesita este gesto. No sé si la palabra estará bien, necesita, porque Dios no necesita nada de nosotros. Es necesario, eso sí, es necesario que nosotros... Es necesario para nosotros. Muy bien. Es necesario para nosotros presentar delante de Dios: Señor, mire, esto he sido delante suyo. Esto he sido delante de su presencia. Señor, perdóneme. ¿Cuesta esto? Una de las cosas que yo le considero que son más relevantes en la vida cristiana y que ahora yo le tomo importancia es la gravedad del pecado. Nosotros, cuando el pecado es transgredir la ley de Dios, es ofender a Dios. Pero una de las cosas más graves y que cuando toma relevancia del momento que Cristo viene a nuestro encuentro es reconocer que hemos pecado. Porque nosotros como seres humanos nos cuesta reconocer, nos cuesta entender, nos cuesta darnos cuenta y decirle a Dios que hemos fallado. Sí. Es algo que nosotros cuando venimos, inclusive muchas veces cuando hablamos del Evangelio, amigos, conocidos, nos dicen: yo no soy tan malo como tú piensas que puedo llegar a ser.
Y inmediatamente colocamos una barrera de justificación para que no sean conocidas nuestras condición humana delante de Dios, o sea, nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Pero el pecado es algo grave delante de Dios y nos condena, nos lleva cautivo, nos lleva cautivo a la muerte. Nos condena. Y nos condena. Y esto desde el principio, porque cuando dice que Adán comió del fruto prohibido que no debía haber comido, dice que cuando llegó a la presencia de Dios, dice que él se escondió, enseguida se escondió de la presencia de Dios. Y esa palabra arrepentimiento que la Biblia significa cambio de mente. Cuando Cristo viene a nuestra vida, el Espíritu de Dios viene a nuestro interior, nos muestra nuestra condición. Todos los hijos de Dios, los cristianos, tenemos un testimonio, un antes y un después. Cuando el Señor viene a nuestro encuentro y nos muestra cuál es nuestra condición pecaminosa, ahí en ese momento nosotros vemos la gravedad de nuestro pecado y que hemos ofendido a Dios y que realmente es grave lo que hemos hecho, que no es cualquier cosa. No solamente pecados externos, sino también los pecados internos de nosotros. Porque muchas veces son más graves que los pecados externos. Y son los que más cuesta sacar. Claro. Yo siempre recuerdo que yo decía, cuando yo tenga 20 años voy a la iglesia, voy a ser evangélico y voy a dejar de fumar y voy a dejar de beber. Que era como lo que yo consideraba pecado. Claro. Que consideraba malo. Y cuando llegué, tú te vas dando cuenta de muchas otras cosas. Y algo súper importante que tú decías también, Cristian, que está en Hebreos 4, que lo leímos la semana pasada cuando hablaba de la eficacia de la palabra de Dios, que dice que discierne los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón. Y dice en el versículo 13, que esto me quedó marcado la semana pasada, que dice, y no hay cosa creada, o sea, nosotros nos incluye ahí, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a Dios. Claro. O sea, estamos descubiertos delante de Dios, aunque nosotros queramos escondernos debajo de una roca, de una cueva, no nos podemos esconder porque estamos abiertos delante de Dios, desnudos. Yo estaba pensando, Sebastián, en lo que estamos conversando. Cuando nos damos cuenta lo grave que es el pecado, porque cuando Dios no está cerca nuestro, no nos damos cuenta que lo que hacemos es grave. Tú nombrabas no tan solo los pecados externos, sino los internos, como por ejemplo la mentira, la envidia, la codicia, que nos lleva muchas veces a la ruina. Porque muchas veces hoy día las personas teniendo un sueldo que les alcanza para comer, les alcanza para vivir, ¿por qué hoy día no les alcanza? ¿Por qué hoy día la sociedad no les alcanza? Porque han derrochado muchas veces el dinero en lo que no es necesario. ¿Por qué? Porque queremos ser igual al vecino. Si el vecino tiene un auto mejor que el mío, yo tengo que tener un auto mejor también. Si mi vecino tiene una casa mejor, la arregló, yo también tengo que arreglar mi casa, porque los vecinos todos están arreglando su casa. Que no está malo, no estamos diciendo que esté malo. A lo que apuntamos es a la intención del corazón. ¿Por qué lo estoy haciendo? No es porque me quiero sentir bien, no es porque quiero tener mi casa bonita, no, muchas veces por envidia. Muchas veces es por codicia. Queremos tener cosas que codiciamos y la codicia es un pecado. Y a veces nosotros al pecado, cuando Dios no está cerca nuestro, no le tomamos el peso. Mira, yo estaba leyendo acá, lo estaba buscando en 1 Samuel capítulo 15, cuando Dios desecha a Saúl como rey. Saúl era un rey que Dios había permitido que gobierne el pueblo de Israel. Y cuando Dios lo desecha por su pecado y por su falta de obediencia, miren, falta de obediencia, en una entrevista que él tiene con el profeta Samuel le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. A veces nosotros somos obstinados y es como si no tuviera ninguna importancia. Quiero apuntar a lo que decía Sebastián, a que no le tomamos el peso al pecado. No, yo soy obstinado, yo soy así, yo soy porfiado. Pero para Dios es un pecado grave. Para Dios es algo grave ser obstinado. Pero para nosotros, como Dios no está cerca nuestro, no le damos importancia que ser obstinado es algo grave. Me quiero referir a lo que tú señalabas, Sebastián, respecto a la importancia del pecado, que está en nuestra vida. Pero no le damos la importancia y el peso que merece. Algún día, cuando usted, ojalá no es nuestro deseo ni tampoco el de Dios. Algún día miles de millares de hombres y mujeres estarán
delante de la presencia del Señor, y dice la palabra del Señor que el Señor apartará a la derecha a sus hijos y a la izquierda a los cabritos, y le dirá a los de la izquierda: malditos al fuego eterno. Y ahí estarán la gran mayoría de los seres humanos. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer caso a Dios. ¿A qué voy con esto? Que en ese momento muchas personas dirán: pucha, ¿por qué no habré hecho caso? ¿Por qué no habré escuchado? ¿Por qué habré sido tan altivo, tan arrogante, tan soberbio? Ya no va a haber tiempo en ese momento. El tiempo es hoy. Ahora usted está escuchando palabra. Está escuchando a Dios. Lo que le dice, lo que nos dice. Lo que nos dice a todos. Todos necesitamos que Dios nos diga o que nos alumbre el camino. ¿Qué sucede cuando hay... Siempre hago esta analogía o comparación. Cuando uno va en el campo, ¿qué necesita uno para poder caminar bien? Una brújula. No. ¿Una ¿Qué, huella? no, ¿qué necesita uno en el campo? No vayamos tan allá, una linterna, en la noche. Ah, en la noche. ¿Cierto? En la noche. ¿Por qué? Porque nos vemos. Y de repente cuando andamos sin linterna nos metemos en un... Por ahí han andado las vacas y nos metemos en un fango de repente y quedamos todos embarrados porque no tenemos luz. Prendemos la linterna y empezamos a caminar bien. Empezamos a ver por dónde podemos caminar. La Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino. Nos alumbra para dónde poder pisar, para dónde caminar. Entonces nos dice cuál es nuestra condición, qué debemos arreglar, qué debemos sacar de nuestra vida. Y esas cosas que Dios nos muestra es la que debemos presentar a Dios. Señor, he cometido estas... Señor, en el pasado tuve estas intenciones. Hablemos de cosas internas. Claro. Señor, en el pasado tuve estas intenciones. Quizás no robé, quizás no le pegué a nadie, no maté a nadie, no estrangulé a nadie. Hablando físicamente o visualmente, no hice nada malo. Pero internamente tuve malas intenciones. Sí lo quise hacer. Sí lo quise hacer. Internamente, cuando tuve problemas con mi vecina o con mi vecino, hubiera deseado que se vaya al infierno. Y amigo, estos deseos aparecen en nosotros, no se asuste. Y no piense que en usted no aparecen. Sí, aparecen en usted, aparecen en mí. Nosotros no queremos quedar como sobre usted. Somos seres humanos y nacen estos sentimientos. Pero Dios nos da la salida. Venid luego, dice Isaías. Venid luego y estemos a cuentas. Claro. Hoy día, hablando de un tema contingente, hoy día la sociedad tampoco quiere reconocer su condición pecaminosa y crea leyes para justificar su maldad. Correcto. Pero aunque las leyes sean aprobadas por el Estado, por el gobierno, esto va a seguir estando mal delante de Dios. Y esto lo sigue llevando a la condena eterna y el corazón sigue con esa podrida llaga, porque la Biblia como que le da el sentido que es como una lepra, que es como un pecado. El pecado es como una lepra, es como una llaga podrida que está en el cuerpo. Si tú tienes una llaga podrida en el brazo, algo malo en tu brazo, ¿tú qué vas a hacer con eso? Lo vas a tratar. Pero si no lo tratas, va a seguir creciendo y va a seguir haciéndote daño. Entonces lo mismo pasa acá. Si no, de alguna manera no le damos frente a eso y reconocemos, como hemos estado hablando, nuestra condición pecaminosa, imposible que podamos tener un corazón sano tampoco, un corazón limpio. Nuestro corazón va a seguir estando podrido, lleno de resentimiento, lleno de amargura, lleno de angustia. Nosotros un día cuando Cristo nos llamó, reconocimos toda nuestra condición delante de Dios. Hoy día somos libres, porque somos hijos de Dios. Seguimos fallando, como dice mi hermano, seguimos fallando, pero tenemos una condición delante de Dios que nos hace libres. Claro, mira, decía hace un momento atrás, estos sentimientos nacen, usted no lo va a poder evitar, yo tampoco. No podemos evitar que esto fluya, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza humana, esta carne, es pecaminosa. Dios transforma nuestra vida, ¿cierto? Le puede transformar a usted. Pero estos deseos malignos nacen del corazón del ser humano. Nacen del corazón del ser humano. Nacen de su corazón, nacen de mi corazón. Por eso es que la palabra de Dios, uno de los propósitos principal es mostrarnos nuestra condición para producir, ¿qué cosa? Producir la incomodidad, producir esa molestia.
chuta, yo soy así. No, está mal este personaje. No, ese que está, ¿qué está hablando ese hombre? Que yo nacen malos sentimientos de mí si yo no me llevo mal con nadie. ¿Con quién? Yo no le tengo mal a nadie. Claro. Autojustificación. Claro, no. Todos en algún momento fluyen de nuestro interior malos deseos, malos pensamientos, pensamientos sucios. A veces aparecen pensamientos de inmundicia, de adulterio, de robo, de maldición. Mira lo que me hizo, mira lo que le hizo a mi hijo, mira lo que le hizo a mi hija. Ojalá se muera. Eso nace, quizás no sale por nuestros labios, pero nace en nuestro interior y se almacena en nosotros. Y eso está ahí, se almacena. Usted cree que pasa, pero para Dios no pasa. El pecado que cometimos en el año 1994, a lo mejor usted se lo olvidó, pero a Dios no. Es por esto que Dios nos llama, como bien nos decía la palabra de Dios aquí en Esdras, nos llama al arrepentimiento. El que dice que no ha pecado, esta palabra, ¿podría buscar Pedrito en San Juan? San Juan capítulo 1 o 3. Y dice que el que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Es decir, usted, como yo, hemos fallado. Yo no puedo, yo que estoy acá hablando de Dios, estoy hablando de Dios, como mis hermanos, junto a mis hermanos. Pero nosotros no, por el hecho de hablar de Dios, no podemos decir que de nuestro interior no nacen sentimientos negativos. Sí nacen. Pero ¿cómo entonces que no está Dios en su vida? Por supuesto que está. Y como está, produce arrepentimiento en mi corazón. ¿Me entiende? Esa es la diferencia. O sea, nacen estos sentimientos, pero el Espíritu Santo de Dios nos golpea la puerta de nuestro corazón y nos dice, cuidado con esos sentimientos. Pero cuando no está el Espíritu de Dios, no hay nadie quien golpee la puerta de nuestro corazón y nos avise que tenemos malos sentimientos, que tenemos malas prácticas, que no lo hemos hecho del todo bien. No hay nadie que nos avise. Entonces, pero en nuestra naturaleza humana fluyen sentimientos negativos. Esto usted debe saberlo. Aquí hubo un hombre, un líder, como bien decía nuestro pastor, que extraordinario sería que un alcalde, un intendente, un presidente de la República dijera, vamos a presentarnos. Creo que hace un tiempo hubo un presidente o un líder que llamó a esto, no me acuerdo en este momento, pero lo voy a revisar ahí, creo que lo tengo en mi celular. Llamó a esto. Los resultados a veces no son en el tiempo que nosotros queremos, pero cuando un líder se dispone en las manos de Dios, no hay quien pueda con esa nación, o contra esa ciudad. Cuando un líder de familia se somete a Dios, se somete. ¿Qué quiere decir someterse? Doblegarse, hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Esa familia es bendecida. Ese matrimonio es bendecido. Tenemos testimonios de restauración, de familias que habían sido destruidas completas. No había nada que reparar en ese matrimonio o en esa familia. Y Dios los trajo. Dios los juntó, Dios los unió. ¿Para qué? Para que puedan dar testimonio de la obra que Dios hace. Por eso somos el reflejo. Por eso me recuerdo, Sebastián, Pedro, lo que dice el apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia en Corinto. Y él les dice, hermanos, yo no vengo aquí con un folleto aprendido, con algo que aprendí de memoria. Él les dice, yo les hablo con demostración de poder y del Espíritu, no con palabras persuasivas de humana sabiduría. Que no está malo aprender, es bueno. Pero no basta tan solo con leer un folleto, no basta tan solo con aprender de la Biblia, por ejemplo. Está bien aprender de la Biblia, pero más allá Dios nos revela su palabra, nos revela la Biblia en nuestra vida. Cuando Él dice que Él es un Dios extraordinario, Él se revela por medio de lo que nosotros vivimos en la vida.
cuando a veces nos falta el trabajo, cuando a veces nos falta el pan, y Dios envía el alimento, la provisión necesaria. Cuando Esdras se humilla delante de Dios, este líder se humilla delante de Dios, pasan cosas maravillosas, extraordinarias. ¿Qué pasó? La presencia de justamente lo que dices tú. El Espíritu de Dios comenzó a hacer cambio, un cambio radical y sustancial, porque eso es lo que hace Dios cuando entra en una vida. El Espíritu Santo genera cambios sustanciales. No un cambio relativo, no un cambio así superficial, sino un cambio sustancial. ¿Y qué pasó en el pueblo? Dice que la gente lloraba de arrepentimiento porque había fallado contra Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros, reconocer que hemos fallado y llorar delante del Señor y pedirle perdón. Primero reconocer que hemos pecado. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, un arrepentimiento genuino que venga de lo alto. Ese es el arrepentimiento según Dios. Pedrito 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vuélvelo a leer, a ver. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Da el pasaje. Es primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo número 8. Que dice, El que dice que está en luz y aborrece a su semejante, todavía está en tiniebla. Si usted aborrece a alguien, todavía está en tiniebla. A lo que nos llama Dios, lo que nos decía esta palabra, entregada por labios de nuestro pastor, nos llama al arrepentimiento, a la oración, a la búsqueda. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando uno busca a alguien se acerca, ¿cierto? Si yo quiero buscar a Pedro, ¿cierto? Voy a su casa, me acerco a su casa. Estoy hablando de algo físico. Voy a su casa, me acerco a Pedro. Espiritualmente nosotros no nos acercamos físicamente a Dios. No es necesario que usted vaya a un lugar específico para encontrar a Dios. Dios está en su casa en este momento. Si usted lo invoca, Dios se va a manifestar. Va a traer consuelo, va a traer perdón, va a traer paz. Porque el Dios que servimos es un Dios de paz, un Dios de amor, que quiere dar ese consuelo, que quiere tener comunión con nosotros. Pero para esto, el primer paso es salir de mi arrogancia, salir de mi posición donde nadie puede ver lo que hay detrás mío, que son pecados, que son maldad, que han habido malas intenciones, ¿cierto? Sí. No, me recordaba, ¿sabes qué? Mira, muchas veces nosotros comparamos la vida que yo tengo con mis hijas como es Dios con nosotros. Y, por ejemplo, una vez con mi esposa nos dimos cuenta de que una de mis hijas, no va a dar el nombre, pero había cometido alguna falta. Y nosotros nos dimos cuenta de que fue ella. Así que le pregunté a ella, ¿quién fue la que hizo esto? Y nosotros sabíamos que no era así. Y no. Y después le empecé a preguntar ya, a una por una. Ahora voy a preguntar una por una. Y hasta que me quedé al final con la que había cometido la falta. Y después yo le insistía, yo le decía, hija, yo sé que tú fuiste. No había caso. No, papá, yo no fui. No, yo no fui. No. Y me imaginaba cuando Sebastián decía de que nosotros delante de Dios somos carta abierta. Él ve todo lo malo que hemos hecho. Claro. Y muchas veces no le presentamos todas las cosas. Le presentamos lo que nosotros nos conviene muchas veces decirle. Qué bien la comparación, Pedro, porque eso también nos sucede a nosotros. Sí. Dios nos está recalcando, usted es pecador, yo soy pecador, y nosotros no. Sí, eres pecador. No, yo no le he matado a nadie. No, yo no le hago mal a nadie. Eres pecador. Dime, ¿eres pecador? No, soy pecador. Tal como la Camila. O sea, no, nada que ver. No es la Nicole. Pero por ejemplo, porque decía, basta que uno diga, Señor, sí, lo hice. Sí. Y Dios dice que se va a olvidar de eso. ¿Cómo te hubieras sentido tú como papá si tu hija te hubiera dicho, sí, papá, yo fui? Yo me hubiera sentido a decirle, bien, hija, porque estás reconociendo de que tú lo cometiste. Pero en ese momento yo de verdad me dolía porque yo sabía que ella había sido y sabía que me estaba mintiendo. Claro. Y lo peor es que ella pensaba que sí, yo le había comprado el cuento de que me estaba mintiendo. Ahora, amigo, ahora usted que nos está escuchando, imagínense cómo se siente Dios cuando usted le dice, Señor, sí, yo he pecado. Sí, Señor, yo he fallado. Sí, Señor, yo he tenido malos sentimientos. Si un padre como Pedro, como Sebastián, se sienten bien cuando su hija le dice, sí, papá, yo fui, perdóname, ayúdame, no quiero hacerlo más. El papá se siente contento, la mamá.
¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más el Creador? Cuando nosotros venimos delante de Él y le decimos, Señor, perdóname. Yo fui. Yo tuve estas intenciones. Yo tuve estos malos deseos. Yo tuve estas malas intenciones. Yo fui, papá. Yo fui, Señor. Yo fui Dios. Yo pequé. ¿Usted cree que Dios ¿Usted cree que Dios lo va a partir en 4, en 5? ¿Que Dios lo va a castigar? No, amigo. Ahí es donde usted alcanza la misericordia. Ahí es donde usted alcanza la benevolencia, el contentamiento de Dios. Ahí es el momento. Imagínense si Pedro, yo me emocionaba cuando Pedro decía esto, que yo me iba a sentir contento si ella me decía, sí, papá, yo fui. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más Dios está esperando eso de usted? Sí, Señor, yo fui. Sí, Señor, yo odié a mi familiar. Sí, Señor, yo odié a mi madre, a mi padre. Sí, Señor, yo odié a mi hijo, a mi hija. Yo lo odié. ¿Cuánto se siente contento Dios cuando nosotros confesamos y le reconocemos a Él? Señor, perdóname, ayúdame. Quiero que me ayudes. Quiero que me perdones. Quiero estar a cuentas contigo. Quiero que todo lo que me pase contártelo. Quiero que tú seas mi amigo. Quiero que tú seas mi confidente. Quiero que tú seas todo para mí. Si Dios anda en todo momento con nosotros y no tenemos nada, no podemos ocultarle algo a Dios. Nuestros pensamientos están a la luz de Dios. Pero qué lindo es cuando le decimos, Pedro sabía quién era. ¿Quién de sus hijas era la que había cometido esa falta? Pero él quería saber, él quería esa confesión. Así también el Padre Celestial, el Padre de las luces, también está esperando esto de nosotros. Amigo, amiga, esperamos que el Señor les bendiga. Estaremos orando por usted que nos vio. Nosotros le presentamos a usted en oración. Los días lunes ahora, antiguamente siempre fue martes. Nosotros presentamos a usted en oración. Usted nos vio, ya está presentado a Dios. Y vamos a volver a presentarle a Dios. Porque Dios es bueno y Dios quiere tener una relación con usted. No le va a echar fuera al Señor. Él le ama, como me ama a mí y como nos ama a todos. Pero mientras no confesamos, confesemos nuestra falta delante del Señor y estemos a cuenta. ¿Cómo es que dice Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran horribles, Dios los blanquea, Dios los borra. Muy bien, que Dios les bendiga. Comenzamos a despedirnos rápidamente porque nos ha llegado el tiempo. Sebastián, Pedrito, Chihuay. Yo me despido de ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Si el Señor no viene antes, nos volveremos a encontrar el próximo domingo 18 de octubre. Muy bien. Que Dios les bendiga grandemente. Qué bien, Sebastián, Pedrito, Dios te bendiga. Sí, que el Señor bendiga a todas las personas que pudieron ver este programa. Y mire, usted va a estar escuchando esto alrededor de las 11 de la noche. Si usted tiene la posibilidad de escucharlo, quiere decir que Dios tiene misericordia de usted. Pídale perdón. Muy bien. Que Dios le bendiga. También me despido si el Señor no viene antes. Como bien decía Pedrito, este programa lo hemos grabado antes por la contingencia, ¿cierto? Y ya nos vamos porque en un momento más viene el toque de queda. Por lo tanto, nos despedimos y si el Señor no viene antes, nos volveremos a encontrar el próximo día domingo en un nuevo programa de Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Que el Señor les bendiga. Chao. Radio Polar presentó Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Todo Tiene Su Tiempo, un programa dirigido por nuestros jóvenes. Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón.